Por lo cortito del tiempo, voy a tratar de hablar. Oye, muchas gracias por las presentaciones anteriores, están realmente súper buenas y súper complementarias. Y espero que lo que yo hable también sirva de complementar un poquito la cosa. Esto se enmarca en un proyecto más grande que se llama Solidarismo y que intenta hacer un programa de investigación académico que fundamente una ideología nueva. Y eso significa una economía nueva, ecología, un sistema político, en fin. Entonces, es multidimensional y obviamente hay un tema clave con el medio ambiente y lo que quiero hablar un poquito es sobre la relación entre economía y ambiente y cómo desde el solidarismo, más o menos, creo que se puede ver la cosa. eh, está esta pregunta, ¿cierto? La disputa, si es que la economía y los ecosistemas ¿ya? Son esencialmente dos eh, sistemas, podríamos llamarle así, ¿eh? Ya me voy a poner lumaniano para hablar, pero yo creo que ayuda, que esencialmente están en oposición. ¿Ya? Y es una gran pregunta eh, abierta. Y me voy en la parte más volada, ya para partir desde lo más volado a después a lo más concreto, ¿eh? Yo de medidas súper concretas para la Constitución, pero de la parte más volada está toda la tradición de la dialéctica, ¿eh? Que es la que ha inspirado al marxismo y esencialmente a toda la visión sociológica proveniente de Marx, inspirado en Hegel, de que esencialmente la sociedad funciona en base a la oposición o conflicto entre fuerzas que son inevitablemente contrarias, ¿ya? Y para más remate, Marx pensaba, y los marxistas pensaban que esto era leyes universales, científicas, y que siempre ha sido así y siempre va a seguir siendo así. Y por lo tanto siempre va a haber una oposición y una lucha entre las clases dominantes y las clases subordinadas, y esto se ha llevado a distintas visiones, incluyendo, no sé, pues, el ecofeminismo, por ejemplo, que plantea que esta misma lucha que se da entre formas de ver el mundo de asociadas al poder de distintos géneros, se lleva también a la naturaleza, y que finalmente la actividad económica y la salud ecosistémica, por así decirlo, son una de entre tantas fuerzas en oposición ineludible. ¿Ya? Lo interesante es que hay un personaje que estudiamos mucho en el IFI que se llama Alexander Bogdanov, que es el padre indiscutido de la teoría de sistemas, como 30 años, 40 años antes de Bogdanov, de Bertalanffy y los cibernéticos. Él ya tenía toda una visión particularmente centrada en los sistemas sociales. Bogdanov piensan que era presidente del partido bolchevique en plena pre-revolución rusa. ¿Ya? Estaba peleando con Lenin. ¿Ya? De hecho, le ganó a Lenin, era presidente sobre Lenin y en unas elecciones perdió sobre Lenin, y Lenin esencialmente se dedicó posteriormente a atacar su obra y su perspectiva, y Stalin siguió lo mismo, entonces su obra quedó en ruso prácticamente sin traducción, y hace muy poco tiempo se conoce todo esto. Pero lo interesante, y ahora leyéndolo, uno entiende por qué lo censuraron, porque, entre otras cosas, Bogdanov decía que la oposición y el conflicto era solo falta de organización, que no es algo intrínseco. Entonces, imagínense una filosofía así para el marxismo, ya que entiende todo como inevitables e ineludibles oposiciones entre contrarios. Y él dice que no, que la contrariedad es simplemente falta de organización. ¿No? Y que esa organización, bueno, es la manera en que se configuran las relaciones entre los componentes de un sistema. Así de simple. Entonces, si uno regula las componentes de un sistema, algo que era un problema, deja de ser un problema. ¿Ya? De hecho, dice, todo problema es organizacional. A ese nivel, o sea, él dice que todos los problemas tienen que ver simplemente en cómo se configuran las relaciones de las cosas y que no hay leyes universales que nos digan que tienen que haber luchas inevitables. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en la práctica? ¿Ya? O sea, en la práctica hemos visto que, y sabemos, y es evidente, hay evidencia de sobra, de que la actividad económica es la principal responsable de la devastación ambiental a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Ya? Este es el famoso texto que muestra justamente los hotspots de biodiversidad a nivel mundial, y justamente la zona central chilena es una. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que tenemos una responsabilidad enorme de conservación de especies. Y aquí tengo otros datos que también, algunos, de zona central también, en cómo se ha ido progresivamente destruyendo el bosque nativo y reemplazando por plantaciones de especies exóticas en la región del Maule, y eso está pasando en todos lados. ¿Ya? O sea, lo que tenemos aquí, así como tenemos una necesidad enorme de dedicarnos a la conservación de especies, tenemos una necesidad enorme de dedicarnos a la restauración de ecosistemas.
Es decir, el tema no es solamente tratar de frenar un poco el impacto negativo del sistema económico sobre el medio ambiente, sino que lo que hay que hacer es revertir el impacto que ya ha tenido. O sea, con todo lo que han dicho los anteriores expositores, parece evidente que ya no basta simplemente con congelar la situación, sino que tenemos que revertir la situación, ¿ya? Y eso no solamente en entornos no urbanos, sino también en entornos urbanos. Ya aquí muestra un mapa de cómo ha cambiado las áreas verdes desde 1987 hasta el 2011 en Chile, en donde está prácticamente la mitad de la población de Chile, y vemos que exceptuando las comunas de por ahí, del Barrio Alto, todo el resto de Santiago está perdiendo sistemáticamente áreas verdes. Y eso creo que también deberían considerarse, porque esto no es un asunto meramente, creo yo, de seres vivos no humanos, sino que incluye a los seres vivos humanos. Y ahí está toda la ecología urbana y todo eso. Bien, entonces si miramos a lo Marx, la conclusión es que la economía y el medio ambiente están destinados a ser siempre opositores y lo que hay que hacer es someter uno contra el otro, ¿ya? Pero si pensamos en los Bogdanov, podríamos pensar, bueno, ¿qué tal si es que reorganizamos las cosas de tal manera que la economía sea la solución al medio ambiente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y es muy simple, en el fondo, lo que digo, ¿ya? Y yo creo que esto es una cosa que se puede instaurar en la nueva Constitución con medidas muy concretas, ¿ya? Así que espero terminar con las medidas concretas. Primero, una distinción, ¿ya? Entre territorios económicamente cerrados y territorios económicamente abiertos, ¿ya? Es decir, territorios que por su altísimo valor de conservación, como lo que se ha estado diciendo ahora, no debe haber actividad económica en esa zona, ¿ya? O solo actividad económica con un impacto ambiental despreciable y compensado, ¿ya? Que puede ser, no sé, por el turismo, cosas que tengan bajo impacto. Pero tiene que haber, creo yo, territorios económicamente abiertos, ¿ya? Es decir, lugares en que sí puede haber actividad económica, ¿ya? Y los hay, ¿ya? Y de hecho la institucionalidad chilena, más o menos, vamos a hablar de eso, más o menos hace esa distinción, ¿ya? No muy bien, pero yo creo que sería súper bueno que se hiciera bien, ¿ya? Y para este segundo grupo, ya, o sea, lo que está económicamente cerrado no hay nada que hacer, ya lo que hay que hacer son protecciones, ¿cierto? Santuarios de la naturaleza y cosas que se han abierto, pero hay la mayor parte del territorio no es en la actualidad económicamente cerrado. ¿Ya? Podríamos llegar, como dice Victoria, como se hace en algunos países y declarar ya que un 60% tiene que ser de territorio no tocado. Pero bueno, siempre va a haber un territorio económicamente tocado. Ya hay que producir comida, hay que producir madera, hay que producir vegetales, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea es que en los territorios económicamente abiertos exista un principio, ¿ya? Que toda actividad económica debe tener como efecto neto un mejoramiento ambiental. Mejoramiento ambiental. ¿Y la razón por qué? Bueno, por las razones que dijimos antes. O sea, en la actualidad ya no estamos en una época en que podemos simplemente intentar frenar a las mineras y a las plantaciones de palto para que no destruyan tanto. No, eso ya no sirve, creo yo. Lo que hay que hacer es revertir, ¿ya? Es decir, se requiere un incremento sustancial en los programas de conservación y un incremento sustancial y sistemático en recuperación de áreas restauradas, ¿ya? Y aquí tenemos, en el fondo, el mejoramiento ecológico tiene dos ramas, la conservación ecológica y la restauración ecológica. Y para eso, ya para hacer restauración ecológica y para hacer conservación ecológica se necesita plata, ¿ya? Harta plata. Para hacer conservación, o sea, si queremos, de partida todos los estudios académicos y de alto nivel que vimos hoy día se requieren financiar. Se necesita saber cómo opera esa especie que hay que conservar y si necesitamos ampliar el rango de hogar de esa especie, bueno, tenemos que saber cuáles son las mejores maneras de hacerlo, se requiere personas trabajando en eso, etc. Y restauración de ecosistemas, ya eso también requiere dinero. Entonces la pregunta es, ¿de dónde uno saca el dinero? ¿Ya? Esto es bien pragmático, o sea, si queremos revertir la devastación ecológica, necesitamos recursos económicos para hacerlo, ¿ya? Hay gente que estudia restauración ecológica y que yo conozco y que estudia conservación ecológica y me dice, perfecto, ¿ya? Pero necesitamos plata para hacer eso, ¿ya? Y el tema es que la actividad económica es la actividad que produce plata,
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el fondo en esta interacción economía-ambiente? ¿Ya? Bueno, en lo primero, en lo que está cerrado económicamente, y ahí yo me declaro no experto, pero bueno, estudié ecología, entonces algo, digamos, he logrado más o menos resumir, ¿ya? De lo que he visto, que a nivel de lo que está cerrado económicamente y que debiera ser cerrado, y ahí seguro que ustedes son mucho más expertos que yo, pero a la fecha veo que debiera congelarse el cambio de uso de suelo y restaurarse, es decir, proteger y restaurar lo que existe o lo poco que queda del bosque mediterráneo, es decir, esclerófico maulino de roble, los humedales silvestres y urbanos, las riberas de río a un ancho razonable, prohibición de pastoreo libre de cabras, ya tendría que haber un plan social para forrajeo en predios acotados, ya las cabras son una fuente de devastación espantosa, aplicación estricta de altos estándares de bienestar animal y sustentabilidad en la producción silvagropecuaria marina, ¿ya? Y eso lo hemos hablado en otras charlas, y bueno, el tema de los océanos, que ahí lo dejé con puntitos nomás porque hay expertos y me da un poco de cosas a hablar. Y respecto también a medidas secundarias de protección en esta misma área, es la generalización de corredores biológicos a nivel silvestre, rural y urbano, conectados, ¿ya? Y el desarrollo de ecología urbana y conservación urbana en vías a construir reservorios biológicos urbanos y mayor recreación humana y áreas verdes urbanas, ¿ya? La ecología urbana ha mostrado que las urbes pueden ser reservorios de conservación de especies, ¿ya? En vez de ser una fuente de destrucción de biodiversidad, una urbe bien manejada puede ser una fuente de conservación de biodiversidad. Ya. Pero ¿qué pasa volviendo al tema de lo que es, en lo que hay apertura económica, ¿ya? Donde hay actividad económica y cómo se relaciona eso con el impacto que genera en el medio ambiente? Se habló un poquito anteriormente, pero lo menciono, por las obligaciones contraídas por Chile para entrar a la OCDE, se implementó una versión inicial en 1994, y en 2010 se crean el actual CIA, el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente. Ya en el fondo se genera, recién, estamos hablando del 2010, ya, o sea, nos llevamos 10, 12 años con una institucionalidad ambiental, ¿ya? De regulación legal de la actividad económica respecto a su efecto sobre el medio ambiente. La Unión Europea lo implementó en 1985, tampoco es tan nuevo, y aún tenemos la deuda pendiente con la OCDE de implementar un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Ya eso es un compromiso que tenemos con la OCDE y que no se ha cumplido, que también es importante mencionar, porque eso, por lo tanto, siendo un compromiso se puede presionar, ¿ya? Y eso se podría, creo yo, ese tipo de cosas se pueden discutir en la Constitución. Entonces, muy brevemente, no sé cuánto llevo de minutos, pero no sé si como 10, ¿no? No sé. Sí. ¿7? Sí, sí, 10 Ya, minutos más o menos. ya, si se me quedan tres 9 cositas. minutos. Ya. 9 Pero es que quiero minutos. explicar un poco cómo funciona la institucionalidad, porque no, la gente no sabe en general, tal vez los co-investigadores acá saben, pero la gente no sabe en general, que esta institucionalidad tiene 4 partes, ya tiene un Ministerio de Medio Ambiente, que esencialmente es la que hace las resoluciones técnicas, es decir, que la que lleva la ley ambiental a, bueno, qué es lo que se tiene que hacer, cuánto puede una empresa emitir como contaminantes en un río, etcétera. Está el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿ya? El SEA, que es justamente la institución que se dedica a ver esos requisitos, ¿ya? Y a dictar, en conjunto con consultoras privadas, qué es lo que la actividad económica, para ser aprobada, tiene que hacer como métodos de compensación o de mitigación. ¿Ya? Y eso es bien importante, es decir, todas las empresas mineras, energéticas, eólicas, de grandes también proyectos inmobiliarios, todos tienen que pasar por este sistema. Y para que se apruebe su proyecto tienen que proponer, ¿ya? Junto con las consultoras, y hacer medidas de compensación, ¿ya? Entonces, si se van a cortar árboles nativos, van a tener que plantar en otro lado unos cuantos árboles nativos y cosas así, ¿ya? Está la Superintendencia del Medio Ambiente, que es como la policía, ¿ya? Y ahí hay un tema que yo creo que es bien fundamental, porque la posibilidad ciudadana de generar monitoreo está súper a la mano, ¿ya? Particularmente, no sé si supieron que hace pocas semanas Google Earth liberó la posibilidad de hacer secuencias temporales de los mapas satelitales que tiene Google Earth.
Y eso significa, esto es que con ciencia ciudadana, no sé si la conocen, que son actividades en que la gente puede simplemente buscar, ¿ya? Porque es un trabajo enorme, o sea, pero con Google Earth ahora tenemos la posibilidad de pegarnos un monitoreo de todo el territorio chileno, ¿ya? Lo cual es gigante, ¿ya? Pero la gracia de la ciudadanía es que mucha gente, y se puede poner a jugar y ver y puede mandar los datos, entonces estamos viendo incluso acá en el IFIX que pudiéramos centralizar un proyecto así. Lo que quiero decir es que la ciudadanía puede ser un muy buen aporte en esta institucionalidad. Y está el Tribunal Ambiental, que efectivamente es donde dan todos los casos más difíciles, y tiene como tribunal la capacidad de tomar decisiones de sentencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay dos asuntos. Primero, aquí está clarito, es como todo un sistema. ¿Cómo hacer, porque voy a hablar muy corto, pero cómo hacer esto del mejoramiento ambiental? ¿Ya? En el fondo, ¿cuáles son las medidas que yo creo que hay que hacer? ¿No? Y son muy concretas y esas se pueden hacer en la Constitución, porque está la discusión en la Constitución de si se implican los derechos ambientales, ¿ya? Yo no sé cómo esos derechos ambientales se pueden conectar, me tinca que sí, con este tipo de medidas, pero para mí este tipo de medidas que son legales y que dependen de la Constitución son mucho más concretas, ¿ya? Primero, salida de la regulación de proyectos de actividad económica silvo, agropecuaria y marina desde el Ministerio de Agricultura e ingreso en el Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? O sea, todas las actividades silvo-agropecuarias y marinas no están pasando por la institucionalidad ambiental, ¿ya? No, o sea, alguien que quiere destrozar un bosque nativo y poner una plantación de cualquier monocultivo no necesita hacer ningún estudio de impacto ambiental ni pasar por este sistema, ¿ya? Ni forestales, ni salmonera, ni uno de esos. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, ellos son uno de los principales destructores del medio ambiente, ¿ya? Entonces, punto uno, que pasen al ministerio. Claro, uno dice en 10 años, que recién se implementó, todavía no se ha hecho esto, pero hay que hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes estaba a cargo del Ministerio de Agricultura, pero el Ministerio de Agricultura, ¿cuál es el objetivo del Ministerio de Agricultura? ¿Ya? La producción económica, lo más eficiente posible, ¿ya? Su objetivo no es el resguardo del medio ambiente. Segundo, el SAC, ¿ya? Que también pertenece al Ministerio de Agricultura, es la que tiene la potestad total actualmente sobre los permisos de manejo de fauna silvestre, ¿ya? ¿Qué hace el manejo de salva silvestre en el Ministerio de Agricultura? ¿Ya? Tiene que pasar al Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Ellos son los que son, de hecho, son los expertos en especies silvestres. En el Ministerio de Agricultura esencialmente hay veterinarios y forestales. También, salida de CONAF, del Ministerio de Agricultura. CONAF, ¿ya? Organismo también fiscalizador y de acción, está metido en el Ministerio de Agricultura. No tiene ningún sentido. Y de hecho, no sé si vieron, pero CONAF salió un reportaje del mostrador en que tiene más de 1000 aprobaciones ilegales de proyectos de la CONAF, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, una entidad que depende de un ministerio cuyo objetivo es la producción, es muy probable que tenga una tendencia a aprobar proyectos económicos, pese incluso a que sean ilegales, ¿ya? Entonces, CONAF también, manejo de fauna silvestre del SAC también, y toda la actividad silvagropecuaria y marina tiene que pasar por este sistema. Punto uno, ¿ya? O sea, yo lo que creo es que tenemos una institucionalidad ambiental que está funcionando, ¿ya? Y que por lo tanto todas estas cosas que son las más graves, que están destruyendo los ecosistemas, tienen que entrar a esta institucionalidad. Además, esta institucionalidad se debiera reforzar, ¿ya? ¿Y qué significa reforzar? Bueno, hay muchos aspectos, esencialmente recursos y atribuciones, ¿ya? Del Ministerio, de la Superintendencia, del CEA, de los tribunales ambientales y también de atribuciones de CONAF, ¿ya? Pensemos que CONAF, si un fiscalizador de CONAF observa a alguien encender un fuego y comenzar un incendio, la persona de CONAF no puede hacer nada. No puede tomarlo preso, no puede detenerlo, nada. Lo único que puede hacer es llamar a carabineros, ¿ya? Incluso hay propuestas de que CONAF pudiese tener, por ejemplo, como policía, pudiese tener armas, ¿ya? Y tercero, la consagración. Entonces, tenemos ahora, en el fondo hay que meter todos los temas de impacto ambiental a la institucionalidad ambiental,
fortalecer esa institucionalidad ambiental y creo yo que se debiera consagrar el principio de que toda actividad económica debe tener un efecto neto de mejoramiento ecológico, ¿ya? Que no es lo que ocurre en la actualidad en el, en el sistema ambiental. Esencialmente, lo que hacen estas empresas es que compensan, pero la palabra compensación está utilizada de una forma bien lábil, o sea, decir, yo arraso con un ecosistema completo y solamente los árboles protegidos y los animales protegidos los reubico en otro lado, ¿ya? Y ni siquiera tengo responsabilidad de que no se sequen, ¿ya? O sea, en realidad, lo que yo estoy llamándole entonces para que se signifique una sobrecompensación, es decir, la actividad económica tiene que sobrecompensar el impacto que genera. Es decir, no solo mitigarlo y tratar de que no sea tan grande, sino que el efecto neto tiene que ser un mejoramiento ecológico, tiene que haber una sobrecompensación. Entonces, ¿de dónde viene la plata para que los que trabajan en conservación y restauración de ecosistemas lo logren hacer? Bueno, de la actividad económica. Así que, claro, tenemos lugares en que está cerrada la actividad económica y tenemos lugares que está abierto a la actividad económica y gracias a esos lugares que están abiertos a la actividad económica es que vamos a restaurar y revertir la devastación ambiental en el país. ¿Con qué plata? Con la plata de las empresas que generan impacto ambiental. Esto a nivel de números, yo no lo he visto así al detalle, pero por lo que he hablado subjetivamente, digamos, con gente que está metido ahí, les suena perfectamente posible, porque por lo menos los grandes proyectos, ya mineras, energéticas, etcétera, el porcentaje de dinero que gastan en compensaciones y mitigaciones es realmente microscópico comparado con todo el resto, ¿ya? Y aparentemente tienen perfecta posibilidad de invertir mucha más plata para ello. Así que bueno, este es un resumen de lo que estoy proponiendo y que yo creo que esto habría que hacerlo en la Constitución, ¿ya? Incluso si no se logra poner los derechos del medio ambiente, porque no se logran los 2/3, ¿ya? Yo creo que es clave sacar a la CONAF del Ministerio de Agricultura, hay que sacar parte de las atribuciones del SAC hacia el Ministerio de Medio Ambiente y hay que meter toda la actividad silva, agropecuaria y marina a la institucionalidad ambiental. Y eso yo creo que además enriquecido con participación ciudadana. En el IFIC ya hay un proyecto de participación de monitoreo ciudadano y con esto de Google Earth es posible que desarrollemos otro. Y por último, para cerrar nomás, cuando me refiero a fortalecimiento de la institucionalidad, me refiero a este tipo de cosas. Ya, por ejemplo, el año antepasado, el ministro Walker, justamente el ministro de Agricultura, para favorecer a los agricultores, ¿ya? ¿Cierto? Que tiene en la lógica, es el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Lo que propuso es una ley que cambia ya de estatus a los embalses según su tamaño. Y aquí hicimos con un alumno en el IFIC un cálculo en el fondo, para que los embalses pasen al servicio de evaluación de impacto ambiental, al CIA, en el fondo, y entren en tanto embalses, ¿ya? Entren a la institucionalidad, tienen que ser de un cierto tamaño, ¿ya? De un cierto tamaño para arriba tienen que pasar por el impacto ambiental y todo eso. De un cierto tamaño para abajo, no. Entonces lo que propuso Walker es cambiar ese tamaño, ¿ya? Y hacerlo mucho más grande, es decir, solamente los muy, muy, muy grandes pasan por ese sistema. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que se está haciendo con esto es debilitar el sistema, ¿cierto? O sea, hacer que menos tipos de actividad económica entren. Y según nuestro cálculo, la propuesta de Walker lleva a que en la actualidad, si hay 29% de embalses que se consideran menores, es decir, que no necesitan pasar por el CIA, con esta nueva ley, ahora el 71% de los embalses se liberaría de pasar por el CIA. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas también, yo no sé cómo se puede hacer eso para proteger este tipo de decisiones, ¿cierto? Porque al final en estas letras chicas también se decide mucho si funciona o no una institucionalidad. Pero simplemente lo pongo como ejemplo de lo que creo que es el fortalecimiento. Así que eso. Hay más cosas, digamos, pero yo creo que eso es lo más importante. Yo no sé qué opinan los demás, pero yo creo que esto de si CONAF está o no en el Ministerio de Agricultura o está en el Medio Ambiente, todas esas cosas están en la parte orgánica de la Constitución, ¿ya? Y este es el momento para cambiarla. Y esto es súper concreto, esto no es
el abstracto de los derechos, que no lo veo malo, los derechos ambientales, todo eso, pero yo no sé qué va a pasar en la práctica con los derechos ambientales, pero yo creo que esto en la práctica sí que genera un cambio y está a la disposición de generar una nueva constitución que haga estos cambios. Ya, muchas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, se tiró toda la carne a la parrilla. hay mucho material para discutir, para conversar, con contenidos y propuestas y miradas muy, muy interesantes. Mira, tengo que compartir, tenemos una pregunta, hay muchos saludos de acá de Coquimbo, de Caleta Los Hornos, incluso de Chiloé, ¿ya? Para ustedes, para todos los expositores y para nuestra expositora. Y tenemos, bueno, igual nos alcanzó el tiempo, nos alargamos un poco en las exposiciones, pero estuvieron, en realidad creo que tuvo bastante sentido, sobre todo en estos momentos. Hay una pregunta y que dice lo siguiente: ¿cómo se espera que la nueva constitución genere o impulse cambios en las formas de conservación de los sistemas socioecológicos de importancia nacional y mundial? Así como el ejemplo el archipiélago Humboldt. Pero, y además está la pregunta que yo creo que es bueno, a ver, la opinión, la visión de cada uno de ustedes respecto a lo expuesto aquí, porque no solamente se habló de un tema, ¿cierto? Hay propuestas concretas de qué se puede hacer en vista de los cambios que se avecinan. Hay una mirada también de qué incluir en la Constitución, desde SCAT, ¿cierto? Desde la sociedad civil por el cambio climático, a través de FIMA, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos opinando? O sea, aquí, entonces tenemos estas dos preguntas, quizás como para, no sé si les parece, 5 minutos como máximo para cada uno, que se pudiera referir a esto, ¿sí? ¿Quién quiere comenzar? ¿Guillermo? No, yo pienso que, Los que, especialistas. yo no soy el especialista en esto y yo estaba haciendo así porque en mi pantalla estaba indicando a Victoria o a Pablo, que son los que pueden aportar en este tema. ¿Qué puedo Okay. decir yo? Ya. Que es una constitución hecha en dictadura y que tenemos que cambiarla, pero... Sí, pero quizás hay un tema importante al cual quizás ustedes puedan reiterarlo o señalarlo, que es cuál ha sido la principal causa por qué no avanzamos en la protección precisamente de nuestros ecosistemas. Eso está fácil. Eso está fácil, ya eso, pero hay que decirlo ahí porque hay que decírselo a nuestro O sea, claramente, mira, nosotros hicimos un estudio hace unos años atrás justamente para evaluar. Siempre cuando se crean áreas protegidas se dice, las áreas protegidas se crean porque aquí es importante, por la biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros hicimos un análisis profundo de cuál había sido la razón que estaba detrás de la creación de las áreas costeras en Chile, y estaban los criterios biofísicos, los criterios socioeconómicos y los criterios políticos. La verdad es que al final, la gran conclusión es que todas, el criterio que primaba era político, no era precisamente el de la biodiversidad, por mucho que fuera importante. Al final las decisiones eran políticas. Eso tanto para la protección como para la no protección. Yo creo que aquí hay dos razones principales. Hay temas de interés económico y presiones importantes para que no se genere la protección, dado que se echa a perder negocios para algunos. Y lo otro, claramente, hay decisiones políticas. O sea, lo que nosotros tuvimos fue una señal clarísima. El Comité de Ministros llegó a una decisión unánime de creación de un área protegida. Y una semana después cambia el gobierno y lo primero que ocurre es que aquí a nivel de la región se disuelve la comisión regional que estaba liderada por la Secretaría de Medio Ambiente para avanzar en la creación del área. Se disuelve y las órdenes no se vuelven a reunir. Hay una decisión política, claramente, ¿cierto? Evidente. Y a partir, y además, digamos, todo lo que tanto los científicos como las comunidades de Liguera que mandaron cartas a la presidencia, ¿cierto?
cartas que nunca, ni siquiera hubo un acuso recibo de las cartas, ni siquiera la comunidad de científicos nacionales, más de 200 científicos de Arica a Punta Arenas, y la verdad es que también tú ves una decisión política. La decisión política es no avanzar en esto. Entonces, claramente aquí hay una decisión política y obviamente hay intereses económicos que están detrás. O sea, yo creo que eso es, digamos, y por eso también es importante que esté metido en la Constitución. Bien, súper. ¿Complemento yo ahí una cosita? Adelante. Yo estoy con Carlos y voy más atrás. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué los políticos se comportan así? ¿Ya? Entonces, yo creo que hay un tema estructural que es súper importante de considerar, y el solidarismo tiene justamente que ver con eso, ¿ya? En el fondo, con que el estatismo, que es en el fondo la ideología defendida por la política de derecha actual, y el macrocapitalismo, que es la ideología, o neoliberalismo también, macrocapitalismo creo que es más preciso en este caso, para la derecha actual, resulta que ambos, su centro de lógica operacional está en la maximización del PIB. Eso es, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que quiere el estatismo y la izquierda? Bueno, quiere educación gratis, salud gratis, y muchos servicios sociales, pensiones del Estado, ¿cierto? Eso es lo que propone esencialmente toda la ideología de izquierda. ¿Y para eso qué necesitáis? Plata, volvemos al tema. ¿Y cómo se hace esa plata? Bueno, con recaudación del Estado. ¿Y recaudación de quiénes? De mega empresas. ¿Ya? El 70% de la recaudación viene de las mega empresas. Entonces, el Estado, ya incluso por muy, sea de izquierda o sea de derecha, la prioridad número uno es PIB. ¿Ya? Y por lo tanto, recaudación. ¿Ya? Para la derecha más macrocapitalista, ellos dicen, bueno, nosotros somos los que producimos esa plata y gracias a eso es que el Estado tiene la plata para pagar la vacuna y todo eso, ¿ya? Pero el resultado neto es que las dos facciones, en lo que están de acuerdo, están muy desacuerdo en algunas cosas, pero sí que están de acuerdo en algo, en que esencialmente lo que hay que hacer es aprobar los grandes proyectos económicos, porque eso es lo que da PIB y eso es lo que le da plata al Estado para hacer las cosas que quiere y eso es lo que le da a los grandes millonarios las inversiones que quieren hacer. Y para más remate, los estados están endeudados. ¿Ya? Chile por un ratito no se endeudó, pero ya está endeudado, todos los estados están endeudados. Entonces, cuando tú estás endeudado, significa que no solamente necesitáis plata para hacer las cosas que tenéis, sino para pagar los créditos de los que estáis comprometidos. ¿Ya? O sea, lo que más se necesita es plata. Entonces uno puede decir, serán arreglines porque uno puede decir, mira, es falta de ética de los políticos. ¿Ya? Uno le puede echar la culpa a eso, ¿ya? O de falta de conciencia ambiental. Pero yo creo que algo más profundo es que el funcionamiento de la ideología estatista se basa en eso. ¿Ya? Entonces un Estado endeudado no se puede dar el lujo de decir, oye, no queremos el proyecto que impacte medioambientalmente. De hecho, los quieren con todo el corazón, ¿ya? Y lo que más quieren es que se apruebe. ¿Quiénes? Todos, los de ideología de izquierda y los de ideología de derecha. ¿Ya? Y no necesariamente por una cosa de ser corrupto, sino que porque es su lógica. Entonces, una cosa que aprovecho como de solamente conectar un temita, que no quiero dejar de decirlo, porque además la Nancy me dio la cuña más de una vez, que es la democracia directa, ya que estamos defendiendo con Nancy y otros candidatos la democracia directa. Y hace poco me dijo a mí unos amigos justamente que defienden la democracia directa que decían que es muy difícil que los países logren detener la devastación ecológica a nivel global si no es con la generalización de mecanismos de democracia directa en distintos países. O sea, ojalá en el fondo si funcionara en Chile bien y se propagara, que pase a otros países, porque es muy difícil que los políticos y los grandes empresarios se pongan de acuerdo. Es muy difícil, si es que no tienen una amenaza de iniciativa, se llama, en la democracia directa. Eso, entonces como que yo digo que el por qué es porque no tienen otra, es porque su estructura de funcionamiento, tanto así que le veo difícil, o sea, los constituyentes hacen estas medidas ahora, ya porque tenemos control sobre la Constitución, o si es que aprueban la democracia directa, la Constitución queda abierta. No sé si han visto los mecanismos, pero es muy simple, esencialmente alguien que tiene la iniciativa. Por ejemplo, yo tengo la iniciativa de que CONAF salga de agricultura y pase a medio ambiente. Juntamos 200.000 firmas y se va a referéndum.
¿ya? Y si es que el Parlamento quiere proponer una alternativa, dice, oye, pero una parte nomás, ya, bueno, ahí lo conversaremos. Entonces, lo que yo digo es, o lo hacen ahora, y Nancy gana y propone estas cosas, tal vez, ojalá, o si no, por último, que gane la democracia directa y así queda abierto este tipo de cambios a nivel constitucional para la ciudadanía, porque es muy difícil que estos grandes grupos, que son los que más contaminan y son los que más impacto generan y más calentamiento global generan, y de los que dependen las decisiones de que no lo sigan haciendo, no lo van a hacer, por lógica. Yo no creo que sea solamente por un asunto de falta de ética, es porque su mecanismo ideológico funciona así. Gracias, Pablo. Te vi con ganas de hablar, Guillermo, ¿o no? ¿O era...? Me largué. No, era una pregunta que quería hacerle a Pablo y a Victoria, que este diagnóstico y también propuesta que hizo Pablo, claro, en eso estamos ahora, pero debe haber, de todos modos, ¿no es cierto?, alguna forma, bueno, Pablo ya lo planteó, ¿no es cierto?, que bien quede la Constitución o que bien quede como un mecanismo de democracia directa, que estos problemas se resuelvan con el ejemplo que planteó el Pablo. En realidad, me parece que la pregunta que iba a hacer tenía que ver con eso, con cómo finalmente avanzas hacia una constitución ecológica, digamos, que considere todo esto que estamos conversando. Y entonces voy a transformar mi pregunta, porque ¿qué pasa si en el fondo entonces el sistema el sistema que va, o esta comisión constituyente, esta convención constituyente que va a redactar esta nueva constitución, no cambia ni un ápice, digamos, o sea, porque podría ser el peor de los escenarios, ¿no es cierto? Que no cambie nada, que finalmente los grupos más conservadores, ¿no es cierto?, logren imponerse, ¿no es cierto?, sobre los 2/3, o impongan sus 2/3 en realidad, y entonces la Constitución va a cambiar algunas cositas nomás, y lo peor de todo es que se va a legitimar ahora, porque de pasar de una dictadura, de una constitución, ¿no es cierto?, construida en dictadura, vamos a pasar ahora a una constitución que se va a mantener más o menos básicamente igual, pero que ahora va a estar validada porque fue hecha en democracia y con una convención constituyente. Ese sería, pero el peor de los escenarios. Así es, así es. Victoria, ¿quieres decir algo? ¿Sí? Es un riesgo y es el riesgo de la política y es el riesgo de la democracia también. Aquí, o sea, sí, puede ser que esperemos que no. Por eso el fin de semana vamos a saber cuál es la composición de la constituyente, que va a ser uno va a poder hacer análisis y predicciones un poco más realistas de lo que podría o no podría incorporarse a la Constitución. Y dependiendo de eso también es hacia dónde uno va a apuntar. Yo muy leyo este comentario, pero la Constitución la podemos ver o sea, podemos pensar en dos tipos de Constitución. Una Constitución que sea súper exhaustiva, que considere todo, y una Constitución que no sea tan exhaustiva y que sea solamente un marco de principios. Y la gracia de que algo sea un marco de principios, en el caso de que sea como el peor escenario posible y no se logre incorporar todas las cosas que la ciudadanía quiere, es que los principios son orientadores del derecho, pero no son cerrados. O sea, nosotros en este minuto tenemos una constitución que fue creada en dictadura, que tiene un vicio de origen, todas las críticas que hay y que tenía ciertas trabas, ¿no? Como dice Atria, que estos cerrojos que tiene la constitución que impiden su reforma en el pero todo también tiene que ver, el derecho es interpretable, todo es interpretable.
Entonces, en la medida en que también la sociedad evolucione, en que haya más conciencia acerca de la crisis ecológica y ambiental, de la necesidad de proteger la biodiversidad, los ecosistemas, también las interpretaciones cambian, ¿no? En un inicio, por ejemplo, cuando se interpretaba la propiedad, era súper individual, súper subjetiva. Ahora ha habido unos avances hacia la función social. Entonces, todo también tiene que ver con la interpretación. Es muy importante, por ejemplo, repensar o pensar si es que no en o sea, constitución no solamente hablamos de sino que, por eso yo decía, cuando pensamos en esto, tenemos que pensar en todo. Por eso también pensar en derechos, decía Pablo, yo no sé qué tan importante sea, es súper importante, porque al darle derechos a la gente tiene posibilidad de exigir también. Si no tiene estos derechos, no hay posibilidad de exigir de la ciudadanía. Dentro de los derechos, por ejemplo, está el derecho a un medio ambiente sano, está también no sé, en las propuestas de constitución ecológicas también está el reconocimiento de los derechos de acceso a la participación, de acceso específico, y estos derechos son súper importantes para poder hablar efectivamente de una constitución ecológica. Quería acotar. Pablo y Guillermo. No, ya. Respecto a la pregunta y también respondiéndole a Victoria y a Guillermo también, yo creo que es súper importante aprender de la constitución anterior, en el sentido, o sea, por un lado que la constitución efectivamente tiene una parte que como de principios, ¿cierto? Y que enuncia ciertos derechos y objetivos generales, y está la parte orgánica, que es como ya, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las reglas? ¿Ya? ¿Cómo se va a lograr eso? Justamente mi énfasis es que la lista de derechos, y he visto mucho que se enfatiza mucho el tema de los principios, la parte de los principios de la Constitución, y muy poco la parte orgánica, a mi gusto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los principios son qué cosas deberíamos alcanzar a llegar, y la orgánica es, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la estructura de funcionamiento, por lo menos legal, de nuestra ley más importante, que nos lleve a eso? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que Atria decía, ¿cómo le llama? Las tricuñelas, o cómo era ¿cómo era? Cerrojos. Los cerrojos, eso. Ya. Yo en el fondo yo creo que eso hay que aprender de Jaime Guzmán, digámoslo así. En la parte orgánica de la Constitución se pueden poner cerrojos, y de hecho yo creo que el objetivo es ese. ¿Ya? Por ejemplo, lo que yo estoy proponiendo en concreto son cerrojos para asegurarnos que la institucionalidad ecológica funcione correctamente. ¿Ya? Entonces uno dice, podríamos dejar solo los principios y no poner cerrojos, ¿ya? Porque está mal, está mal poner cerrojos, pero en realidad no está mal poner cerrojos. ¿Sí? Los cerrojos en el fondo son las estructuras orgánicas que la Constitución más o menos asegura para que se cumplan esos objetivos. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Porque si uno deja solamente la Constitución muy chiquitita, ¿cierto? Hay gente que piensa eso, hacer una Constitución chiquitita y con principios, ¿ya? Y si el SAGO o no el SAGO, si es que el CONAF está acá, o si hay 3 ministerios o 2 ministerios, todas esas cosas las verán los parlamentarios después, ¿ya? Pero los parlamentarios tienen claro que nuestro objetivo es tener un ambiente libre de contaminación y todo eso. Yo, la verdad, no creo que los políticos vayan a poner ese tipo de cerrojos, justo por las razones que decía anteriormente. Porque las dos grandes facciones ideológicas que en el fondo están detrás de los políticos, ambas están intrínsecamente en contra de esas medidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque significa menos recaudación para el Estado, y eso es lo más terrible para la izquierda, y significa que ponerle exigencias mucho más altas a las empresas para cuando quieran hacer algo, que tampoco le va a gustar mucho a la derecha. Entonces, yo dudo que si estas triquiñuelas, estos cerrojos, si es que estos cerrojos no se ponen, yo digo, sí, hay que poner cerrojos nuevos, ¿ya? No esos cerrojos del binominal, cerrojos que aseguren que la institucionalidad ambiental sea protegida, porque incluso aunque uno diga, mira, el ambiente tiene derechos, y los humanos tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ya, pero la devastación ecológica no para,
no para, no para, no para. Y nuestra institución, CONAF, ¿ya?, tiene 1000 casos de aprobación de proyectos económicos irregulares e ilícitos. ¿Ya? Y la superintendencia apenas tiene capacidad de fiscalizar. Y las decisiones finalmente de los grandes proyectos las están tomando los políticos. ¿Por qué también? Porque tienen poder de nombramiento de esas personas, ¿ya? Sobre los directivos de CONAF, sobre los directivos, creo que hasta de la superintendencia tienen elección. Entonces, ¿cómo el Ejecutivo, que nombra al director de la Superintendencia de Medio Ambiente o al director de CONAF, qué va a hacer CONAF? Le va a decir al presidente, oye, no, te vamos a parar tu proyecto. Muy difícil. Entonces, yo creo que en el fondo hay a los candidatos, y sobre todo a los candidatos que tienen esta búsqueda más ecológica, yo los trataría de persuadir de que se concentren mucho en la parte orgánica de la Constitución, no solamente los derechos, ¿ya?, sino de cómo hacer que las reglas, de alguna manera, aseguren, ¿ya?, que esta devastación al menos se va a detener, o tal vez incluso, si es que se hiciera algo así como lo que proponga, incluso revertir, ¿ya? Entonces, claro, está la apuesta. Constitución chica, constitución grande. Constitución chica con puros principios, constitución grande con harta parte orgánica. Yo apuesto más por la segunda. Bien, chiquillos, nos pasamos de la hora. Hay un tremendo desafío. Todo va a depender de qué pase el domingo finalmente. Cómo quede, quiénes van a llegar a la Constitución, a la Convención, en realidad, si vamos a tener un tercio, y ese tercio de dónde va a ser, si va a ser de antiecológico o proecológico. Tenemos la impresión de que hay muchísimos candidatos y candidatas ecológicas que estamos postulando y peleando por una constitución ecológica, con que la temática ambiental permee la Constitución, ¿ya? Y por otra parte también hemos asumido esto de promover la democracia participativa como un mecanismo que pueda garantizar a través de la participación vinculante de la ciudadanía, organizada y no organizada, poder implementar, ¿cierto?, en definitiva los acuerdos a que se logren dentro de la Constitución. Bueno, va a depender, como les dije, o sea, de qué va a pasar el domingo hasta donde lleguemos. Creo que es importante sacar como acuerdos estratégicos que tengamos una constitución que garantice la protección del medio ambiente, que ojalá establezcamos zonas que hay que proteger, sí o sí, quizás tomando los ejemplos de otros países en ese sentido, ¿no? Pero en fin, está el desafío ahí, va a depender de eso, y yo creo que el lunes, quedemos o no quedemos, vamos a estar discutiendo estos temas nuevamente y readecuando las propuestas que hay hasta ahora, ¿no?, en relación a la Constitución. Yo les quiero dar las gracias, son las 6:00 y 6:15. Ha sido riquísimo las presentaciones, los contenidos, las opiniones que se han vertido aquí. Nos queda material para seguir discutiendo y profundizando. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el compromiso, ya por la disposición a ser parte de este proceso, y bueno, estamos aquí de una u otra forma todos colaborando y complementándonos para poder avanzar y lograr tener un mejor Chile, un Chile más equitativo, ¿no?, y un Chile en que realmente podamos valorar esta riqueza que tenemos de país y podamos defender nuestro hogar, que lo componen los distintos ecosistemas de nuestro país. Así que muchas gracias, Victoria, Carlos, Pablo, Guillermo, ya por participar. Eso. Gracias a ti, Nancy, y a los demás. Gracias, Nancy. Carlos, Victoria. Un gusto también, sí. Yo votaría por un gusto conocerlos, un gusto conocer a Pablo, a Victoria, y saludar a Nancy. Y al Carlos lo veo todos los días. Muchas gracias, que esté muy bien.
Un Ha sido gusto. muy interesante estos temas que hayamos podido